pido un momento que se ponga en pie. Vamos a leer la escritura en el libro de Isaías, capítulo 55. ¿Me sigue con su vista? Isaías 55, y voy a dar lectura de los versos 5 al 9. Y que a la letra dice así: He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por casa de Jehová tu Dios, y del Santo de Israel, que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Versículo 7, deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Versículo 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y nuevamente incline su rostro, cierre sus ojos, y vamos a pedirle al Señor que Él sea el que nos hable en esta mañana. Bendito Dios, en el nombre glorioso de Jesús, nos acercamos delante de tu presencia para pedirte, Señor, que sea el Espíritu Santo quien hable a nuestros corazones y nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y que, bendito Dios, yo solamente sea ese instrumento, y que me escondas, bendito Dios, detrás de la cruz para hablar, bendito Dios, tu palabra. Yo quiero ser solamente ese instrumento, el portador de tu palabra, el heraldo, y que tu palabra sea como esa espada cortante de dos filos que penetre en nuestro corazón, y que el Espíritu Santo nos haga el hacer tu voluntad, bendito Dios. Que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Y que lo que tú nos tienes que decir el día de hoy a través de tu bendita y santa palabra, la llevemos por obra, no solo hoy, no solo esta semana, sino todos los días de nuestra vida, en que tú nos permitas estar aquí. Te pido, Señor, que uses mi vida y que abras nuestro entendimiento a cada uno de nosotros. Abre el entendimiento a cada uno de los hermanos de esta amada iglesia. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Antes de empezar este sermón, esta predicación, quiero agradecer al pastor de esta iglesia, a su amada esposa, y a cada uno de ustedes del recibimiento. Es para mí un honor y un placer estar en este lugar. Y el título de este mensaje, estamos llevando una serie del capítulo 55 de Isaías, y este es el segundo sermón, al cual titulé Un llamado de Dios al arrepentimiento para salvación y santificación. Y si se dieron cuenta, estos versículos hablan de que los pensamientos de Dios son más altos que en los nuestros. Y hay una frase que en el mundo circula y dice que cada cabeza es un mundo, lo cual quiere decir, o interpretamos, que cada uno tiene diferentes pensamientos, diferentes propósitos. Cada uno de nosotros tiene una meta y un propósito de manera secular. Pero lo que hoy vamos a ver es que Dios tiene un propósito especial para cada uno de nosotros. Y uno de ellos es la salvación, si aún no eres salvo. Y si ya eres salvo, la santificación. Sean cual sean nuestros propósitos y caminos, Dios hoy quiere centrarnos en esa parte. Podrás tener propósitos, pero yo quiero que los alinees a mí. Yo quiero que ese propósito, tu economía, tu salud, tu problema, tu enfermedad, lo alinees a mí. Repito, el mundo dice que cada cabeza es un mundo y que nuestros pensamientos pueden ser diferentes, pero Dios tiene un propósito especial para cada uno de nosotros. Y especial no me refiero a que cada uno de nosotros, para mí quiere que tenga éxito, para otro quiere que tenga negocios. No. Esos son
cosas secundarias. El propósito de Dios es que seas salvo y que seas santo, que tengas un proceso de santificación, y lo demás es por añadidura, lo demás es secundario. En el contexto en donde está escribiendo Isaías, el libro, este capítulo, es que Israel estaba en el exilio, estaba padeciendo a causa de sus pecados, estaba padeciendo a causa de su idolatría, y habían sido exiliados. Pero en los primeros 4 versículos de este capítulo veíamos la oferta de salvación. Ven a mí, ven a las aguas, aquí no tendrás sed. ¿Por qué buscas en otro lado? ¿Por qué buscas en tu éxito personal? ¿Por qué buscas en tu negocio? ¿Por qué buscas ser saciado en tu profesión, en tu negocio, en lo exitoso que pudiera ser? Porque eso yo sé que te pudiera dar en algún momento tranquilidad, paz, pero es momentáneo. Volverás a tener sed. Y esos 4 primeros versículos hablan de eso. Aquí está la oferta. Aquí está la oferta de salvación. Y hablando un poco de hace 8 días del Buen Fin, digamos, si fuera cierto, las ofertas, los precios, ya no las puedes obtener. Y precisamente en los siguientes versículos habla de eso. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Aquí está la oferta. Pero ¿sabes qué? No va a ser para siempre. Y el capítulo 55 de Isaías no tiene sentido sin el capítulo 53. Sin el siervo sufriente. El capítulo 53 nos habla de ese siervo sufriente. Hay una oferta, pero ¿tú qué le ofreces a un familiar o a un amigo que va a tu casa si no tienes alimento? No le puedes ofrecer. Sin el 53, sin el capítulo 53, el capítulo 55 no tendría sentido. Está hablando de un ofrecimiento, pero ¿cuál es ese ofrecimiento? Cristo, el siervo sufriente. Entonces relacionemos el capítulo 53, viene el capítulo 54, haciendo una proclamación de salvación al pueblo de Israel. ¿No has tenido hijos? Dice, parafraseando, vas a tener muchos hijos. Y el 55 es ese ofrecimiento universal, no solamente al pueblo judío, no solamente al pueblo de Israel, sino universal, sino a nosotros. Repito, sin el 53 no tiene sentido el 55, pero existe el 53. Vayamos al versículo 5 de nuestro pasaje. Dice, he aquí llamarás a gente que no conociste. Repito, versículo 5. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel, que te ha honrado. Y aquí entendemos que se está dirigiendo al siervo sufriente. Correrán a ti, a gente que no conociste. Y no está hablando de que nuestro Señor Jesucristo no tenga omnipresencia o omnisciencia, pero está hablando de una relación íntima. Gente que no te conoció, los gentiles, usted y yo, que pertenecemos a ese pueblo y que no pertenecíamos antes al pueblo de Israel. Está haciendo extensiva esa salvación. Gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti. Vayamos a Isaías 63. Y dice de esta manera: y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Las naciones, repito, esta es una oferta universal. Y damos gracias a Dios por eso, porque sin esta oferta universal, tú y yo nos iríamos al infierno. Pero Él la extendió. Zacarías 8:22
Dice además de esta manera: y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Es una oferta universal en el cual está llamando a los gentiles, a nosotros, al arrepentimiento, a conocerlo. Y si usted se pone en los zapatos, por así decirlo, de los judíos, ¿qué pensaron en ese momento en el que quizás ellos escucharon estas palabras? ¿Cómo que otras naciones vendrán aquí? ¿Cómo que aquellos que nos exiliaron ahora será su Dios? ¿Cómo aquellos que nos están haciendo sufrir, por ellos estamos siendo esclavos? ¿Cómo que vendrán a ti, Señor? ¿Cómo que serán parte del pueblo? ¿Cómo van a ser parte de nosotros aquellos nuestros enemigos? ¿Por qué los vas a perdonar? ¿Por qué les estás haciendo la oferta también a ellos? Y no solamente a nosotros. Nosotros estamos exiliados. Y nos estás diciendo que nos vas a regresar. Pero ellos... Y digo esto porque muchas veces nosotros pensamos de esa misma manera. ¿Cómo mi enemigo, cómo el que me está haciendo sufrir va a ser perdonado? Y lo mismo tenían ese pensamiento. Y llegamos allá, en versículos 8 y 9 de estos versículos de este capítulo. ¿Cómo es que esas naciones, Babilonia, Asiria y todas las demás naciones que nos están haciendo sufrir a nosotros como judíos, como israelitas, vendrán a ti? ¿Cómo es que el asesino de mi hijo, cómo es que el que me está poniendo piedras en mi negocio, ¿lo vas a perdonar, Señor? Pero él es malo. Pudiéramos pensar de esa manera. Pero ¿sabes qué? Repito, la oferta de salvación es universal. Nosotros tenemos pensamientos como él, Israel, como Asiria, como Babilonia. ¿Cómo el que me está haciendo daño le estás ofreciendo esto? Y nosotros muchas veces decimos, perdono, pero no olvido. Nos sentimos quizás más buenos. Señor, tú perdónalo, pero yo no lo voy a perdonar. Porque yo no soy Dios y tú sí eres Dios. Pero Dios te llama a que reflejemos a Cristo. Versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. El pueblo de Israel había sido exiliado y en ese lugar en donde estaban existían otros dioses, idolatría, inmoralidad. ¿Creen ustedes que ellos podían buscar a Dios estando en ese lugar? Quizás lo pensaban algunos, pero no estaban en su lugar de origen, no estaban en su sitio. ¿Podían hacer sacrificios? ¿Podían buscar a Dios? No, de ninguna manera, no podían hacerlo. Sus actos trajeron consecuencias a causa de sus propios pecados. Algunos dicen, Dios permitió el exilio, y otros mencionan, Dios orquestó el exilio. ¿Para qué? Para salvación, para purificación de su pueblo. Y muchas veces habla de buscar a Dios mientras puede ser hallado,
Porque a veces lo buscamos cuando ya estamos sufriendo, como el pueblo de Israel. A veces lo buscamos cuando ya hay lágrimas en nuestros ojos, cuando pudimos haber ahorrado esas lágrimas. Queremos buscarlo para que resuelva nuestros problemas, porque ya nos metimos en problemas por no haber hecho caso a la palabra. Pudimos haber ahorrado esas lágrimas. La juventud puede decir: yo lo voy a buscar ya cuando sea viejito. En estos momentos yo quiero disfrutar de mi juventud. Yo aún tengo tiempo, que lo busque mi papá, mi abuelito, que ellos ya se van a morir. Yo no, yo voy a disfrutar. O como adultos también podemos decir: yo no necesito a Dios, yo estoy bien, yo tengo economía, yo tengo salud, yo tengo a mi familia, yo estoy en paz. Pero hermano, hoy que estás escuchando, la oferta de salvación no es para siempre. ¿Y qué quiero decir con esto? Que quizás alguno de nosotros, Dios quiera que no sea así, pero alguien puede salir de este lugar y sufrir un accidente y tener un paro y morirnos. Se acabó la oferta de salvación, se acabó los versículos 4 de este capítulo. Está la oferta. Búscame en este momento en donde estás escuchando la predicación del Evangelio. Porque ¿sabes qué? Dios es paciente, pero su paciencia puede acabar. Puede acabar porque no hiciste caso y ahora estás sufriendo las consecuencias de tu pecado, de la desobediencia. Y vas a llorar, y vamos a llorar si desobedecemos. Y repito, peor aún, si alguien pierde la vida, la oferta se terminó. Ya no hay manera. Yo quiero buscar una oferta del Buen Fin, pero ya pasó, me tengo que esperar. Pero ¿sabes qué? En la muerte ya solamente es la condenación. Hebreos 3:15 nos dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy te está llamando el Señor. Hoy quiere el Señor que si no somos salvos, que seamos salvos. Y que si somos salvos, nos santifiquemos, seamos santos. Porque ese es el propósito de Dios. No que tengas éxito, no que tengas dinero, no que seas un gran influencer, no que seas el pastor o predicador que está en las redes y tiene miles de seguidores. No, Dios quiere santificarte y Dios quiere que prediques el Evangelio. Juan 7:34 dice de esta manera: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Y eso se lo dijo a los fariseos. Búscame en cuanto yo esté ahí, en cuanto escuches el mensaje de salvación. Salmo 51:17. Búscame y seré encontrado. Hoy estás escuchando el mensaje de salvación. No hagas caso omiso, sino responde a. Hay una oración en la que Dios siempre contesta con un sí. Porque a veces pedimos por una oración de sanidad, de que Dios nos libre de ciertos problemas, de que Dios nos ayude a salir de cierta necesidad.
Y muchas veces hemos dicho, Dios no me ha contestado. Pero hoy puedo decirte que hay una oración en donde Dios siempre va a decir que sí. Y es cuando lo busques. Y es cuando te arrepientas. Y es cuando le digas, Señor, perdóname. Y ahí te puedo asegurar que Dios va a decir, sí te perdono. Porque dice el Salmo 51:17, al corazón contrito y humillado, no lo desprecias tú, oh Dios. Sigue pidiendo por tu necesidad. Claro que sí. Pero no sé cuándo sea el momento y no sé si sea la voluntad. Pero sí sé que su voluntad es que tú seas perdonado. Leo Deuteronomio 4:29, mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma. Recuerda esto, si hay una oración en la que Dios siempre va a contestar que sí, es cuando pidas perdón, es cuando lo busques, es cuando digas, Señor, me arrepiento, Señor, he hecho lo malo. Y ahí Dios, ten por seguro que va a decir que sí. Voy a leer un comentario de un teólogo acerca de la interpretación de este versículo y que dice de la siguiente manera: ahora es el momento de la mayor oportunidad. Ahora la palabra de Dios es viva y poderosa y resuena en medio de la comunidad como una trompeta. Ahora Dios ofrece alimento y bebida a los hambrientos y sedientos. Él está cercano. Está dispuesto a ser encontrado, pero no hay respuesta. Nadie que responda cuando Él llama. Mañana puede volver a ocultarse. Hoy está aguardando para perdonar. Pero si su amor perdonador es desdeñado, puede que mañana solo se pueda conocer su ira. Y esto es lo que hace tan urgente que los hombres busquen y acudan a Dios y se vuelvan arrepentidos inmediatamente. Quizás no muramos el día de mañana, pero tendremos su ira, tendremos su juicio. Y esas lágrimas, repito, que pudimos habernos ahorrado, van a estar ahí por hacer caso omiso a la voz que dice, arrepiéntete de tus pecados. Y no podemos decir que no tenemos pecados. Quizás ya eres salvo, pero hay pecados ocultos que no quieres sacar, que no quieres que la gente sepa, que tu familiar sepa, que tu esposo o que tu esposo sepa. Pero díceselo al Señor. Quizás es ese pecado oculto en el que no te deja tener un crecimiento espiritual. Versículo 7. Busca al Señor mientras puede ser hallado. Y dice el versículo 7, deje el impío. ¿Lo estás buscando? Sí, pero hay una manera de buscarlo. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Versículo 7 de Isaías 55. Y vuelve hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Lo estás buscando? ¿Quieres buscarlo? Sí, pero hay una condición. Sí, pero Dios es un Dios santo. Y no puedes venir a Él sin que te arrepientas, sin que dejes tu pecado, tu maldad. Israel tenía idolatría. Estaba ya adorando a otros dioses. Se estaba mezclando con las costumbres de otros pueblos. Había inmoralidad en medio de ellos. Y cuando escuchamos de arrepentimiento, entendamos al arrepentimiento como un cambio de dirección. Si iba en esa dirección, ahora ya voy en esta. Pero también es cambiar nuestra manera de pensar. Cuando nos habla dejar el mal camino es la conversión, la salvación.
Y en la parte B de este versículo que nos dice abandonar sus sucios pensamientos, eso implica santificación. Es decir, este versículo 7 nos habla tanto de salvación como de santificación. Arrepiéntete, vas en ese camino, ahora vas en esta dirección. Un giro de 180 grados. Ibas rumbo al infierno, ahora ya no. Y el arrepentimiento tiene que ver con un cambio radical. Hay una santificación progresiva, pero tiene que ser un cambio radical, un cambio profundo, no superficial. ¿Y qué quiero decir cuando hablo de un cambio superficial? Es que yo dejo de hacer lo que hacía. Si me emborrachaba, ya lo dejo de hacer. Si era un adúltero, lo dejo de hacer. Es un cambio solamente externo, pero es dejar de hacer lo malo y ahora hacer lo bueno, amar hacer lo bueno. Tiene que haber un cambio profundo y no solamente superficial, un cambio interno, un cambio en el corazón. Y eso es lo que tienen muchas religiones y quizás muchas iglesias. Hay un cambio superficial. Vengo y tomo una escuela dominical, escucho la predicación, escucho las alabanzas y me voy y no pasa nada. Ese es un cambio superficial. Y no hay que mentirnos, eso es religiosidad y quizás no hay un cambio verdadero, no hay un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, el cambio profundo se da en el corazón y nos hace amar lo bueno. ¿Qué es un cambio superficial? Dijo en 1 Samuel 16:7. Nosotros vemos ese cambio superficial, cambio exterior, y nosotros lo tenemos que ver. Pero Dios ve el corazón y dice de esta manera, 1 Samuel 16:7, y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Jehová mira el corazón. Sí, y ahora podrá decir, entonces ya no voy a hacer cosas exteriormente. No, lo tienes que hacer porque yo no veo ese cambio en tu corazón. Nosotros vemos el exterior, pero tú en tu interior, sé sincero contigo y dile al Señor, Señor, yo no he visto o yo no veo un cambio profundo. ¿Y qué es un cambio profundo? Es un cambio que se da en el corazón, y hablamos de corazón no como el órgano, sino como los pensamientos, esa parte profunda de nosotros, nuestra esencia. El cambio profundo tiene que ver con amar ahora, hacer lo bueno, con darle la gloria a Dios en todo, amar sus mandamientos y ver al Señor en todo. Si tenías cierto tipo de pensamientos, si tenías un propósito, alíñalos ahí para glorificar a Dios. Ese es el cambio profundo, darle la gloria a Dios, que tenga que ver con el corazón. Hacer todo como para el Señor. Romanos 2, del 28 al 29, nos habla de ese cambio profundo. No solamente la parte externa, no solamente lo que se ve. Yo pudiera estar en estos momentos predicando y en el camino puedo gritarle a mi esposa, hubo un cambio profundo. De ninguna manera. Tiene que ver con que yo esté aquí, pero que mi vida también se refleje con mi esposa, con mis familiares, con ustedes, en donde trabajo. Romanos 2, 28 al 29, pues no es judío, pues no es cristiano el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión, ni son tus buenas obras, sino no es tu parte externa, lo que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío, sino que es cristiano el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios.
Y hablamos del título de este mensaje, que es un llamado de parte de Dios al arrepentimiento para salvación y para santificación. Buscadle en cuanto esté cercano. Pero le estás buscando, le quieres buscar. Deja tu vida pecaminosa. Arrepiéntete. Deja tu vida de pecado, tus borracheras, quizás el ver pornografía, quizás tus negocios fraudulentos que retribuyen económicamente, pero es pecado. Tu egoísmo, tus ganas quizás de no trabajar, estas falsas acusaciones que haces, tu vida llena de ocio, o que dices, pero yo no hago todo esto, como el joven rico, que él era intachable, porque él dice, yo he cumplido la ley, pero Dios se va a lo profundo, a su avaricia, al amor por el dinero. Quizás tú puedes ser intachable, pero ¿qué hay realmente en tu corazón? ¿Cuál es la razón por la cual estás viviendo? ¿Cuál es la razón por la cual estás aquí? ¿Cuál es la razón por la cual yo estoy aquí predicando? ¿Para que me vean ustedes? ¿Para salir en las redes sociales? Tiene que haber un cambio en el corazón. ¿Cuál es la motivación del cual haces lo que haces? ¿Qué te motiva a hacer lo que haces? ¿Darle la gloria a Dios? ¿O que te vean? ¿Que nos vean? Dejar la vida pecaminosa, en esa vida en donde estamos de orgullo, de peleas, de a la primer provocación, pelear. Arrepentirnos de tal vez la falta de valentía al decir que la homosexualidad es pecado. Porque te pueden decir que eres intolerante, te pueden golpear. Pero así dice la Biblia. La falta de valentía para defender tu fe ante tus compañeros de trabajo, con los maestros de la escuela. Arrepintámonos de eso. Quizás ya eres salvo, pero Dios quiere santificarnos. Dios quiere santificarte. ¿Por qué nos tenemos que arrepentir de todo eso? ¿Sabes por qué? Porque dice 1 Corintios 6 del 9 al 10. Yo me tengo que arrepentir de todo lo que hemos dicho hace un momento, porque dice 1 Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 10, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no te equivoques, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No te equivoques. ¿Quieres buscar a Dios? Sí, búscalo. Gloria a Dios. Pero ¿sabes qué? Necesitas arrepentirte. Y eso vino nuestro Señor Jesucristo, Juan el Bautista, nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles. Ese era el anuncio. Arrepiéntanse de sus pecados. Ese es el problema de la humanidad. Y muchas veces pensamos que Dios no nos va a perdonar. Es que, hermano, usted no sabe lo que yo hice. Es que yo hice muchas cosas malas. Pero en este mismo libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18, nos dice lo contrario.
Hay tantas cosas malas que hicimos, pero Dios nos perdona. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Hermano, pero es que usted no sabe. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidas. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios es amplio en perdonar. Claro, quizás saltará a la mente, pero hay un pecado que no se perdona y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Estás aquí y tu corazón quiere saltar a decir, sí, yo quiero ser salvo, yo quiero ser santificado. Mira, no lo has hecho. Estás aquí. Hoy puedes recibir el perdón. Repito, ¿cuál es la oración? Que Dios siempre va a decir que sí cuando pidas perdón, cuando te arrepientas. Y escuchábamos en el devocional, los tiempos de Dios son perfectos y a veces no los entendemos. Y a veces, Señor, ¿hasta cuándo? Pero si hoy pides perdón, hoy mismo serás perdonado. Y hermanos, cuando pida perdón, el perdón no se siente, el perdón se cree. Hermano, no siento nada, siento que no he sido perdonado. Es que no lo has creído, el perdón no se siente, el perdón se cree. ¿Crees que Jesús es el Señor? ¿Crees que Jesús puede perdonar? Estás perdonado, no lo vas a sentir. Y hay quienes lo sienten, está bien, pero si tú no lo sientes, no te preocupes, créelo y eres perdonado. Y repito, decimos, es que yo no sé si Dios va a perdonar este pecado que hice. Ofendí a mi esposa, ofendí a mi esposo, ofendí a mi hijo. O sea, usted no sabe cómo me decían a mí. Espérame, vayamos a Isaías 55, versículos 8 y 9. Que dice de la siguiente manera: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque muchas veces este versículo se utiliza en un mal contexto. Se utiliza cuando hay una situación que no parece ser de beneficio para nosotros. No parece ser beneficioso y no entendemos por qué está sucediendo una situación, una tragedia, una enfermedad. ¿Y qué suele pasar por nuestra mente o qué suelen decirnos algunos? No entendemos ahorita lo que está pasando. Pero ¿sabes qué? Los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos. Pero no está hablando en ese contexto, no está hablando en una situación en donde no lo entiendes. Hay una tragedia, está sucediendo algo. Pero no entiendo que es para bien. Porque Pablo escribe a los romanos que todas las cosas a los cristianos suceden para bien. ¿Y esto en qué me sucede bien? Tranquilo, los pensamientos de Dios no son vuestros pensamientos. Pero ¿sabes qué? Pudiéramos decir teológicamente quizás es correcto, pero no está en este contexto. Está hablando en un contexto de perdonar. Y regreso con los israelitas que decían, te llamarán Dios de otras naciones. Señor, ¿cómo vas a llamar a los de Asiria, a los de Babilonia? ¿Cómo vas a llamar al asesino de mi familiar y lo vas a perdonar? Dios es amplio en perdonar. Está hablando estos versículos de arrepentimiento. Está hablando de arrepentimiento, de su compasión y de su misericordia. Que sus pensamientos, ¿tú qué crees que no? Dios no perdona tus pecados. ¿O por qué está perdonando los pecados de otros? Está hablando de eso, de su compasión y de su misericordia. Y decimos, pues que Dios te perdone, pero yo no perdono. Dios habla aquí
de perdonar. Pensemos nuevamente en el momento en el que Israel estaba padeciendo y estaba en el exilio por toda su maldad, por ser infiel, por ser adúltero. Y yo creo que pasaba por su mente, es que Dios no nos va a perdonar. Es que, ¿por qué Dios nos trajo aquí? ¿Por qué Dios permitió que estuviéramos aquí? O que incluso pasara sobre sus mentes, creo que el Dios de Babilonia, de Asiria, es más grande que el Dios de Israel. Es más grande porque nosotros estamos aquí. ¿Qué no nos puede sacar? Pero, repito, quizás algunos mencionan que Dios permitió y otros dicen que Dios orquestó. ¿Y para qué fue el exilio? Por consecuencias de su pecado, pero esas consecuencias de su pecado también Dios trabajó en ellos. Que ellos regresaran a esa purificación, que ellos lo vieran de nuevo a Él como su Dios, un Dios grande, un Dios compasivo, un Dios misericordioso. Estaba tratando con ellos en medio de su dolor y de su sufrimiento. Y muchas veces nosotros pensamos de esa manera, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué esta situación? Porque Dios te quiere santificar, porque Dios en medio del dolor está metiendo fuego, está probando tu fe. ¿Hay consecuencias de lo que hacemos? Sí, pero ¿sabes qué? Dios es misericordioso. Y en medio de ese padecimiento, en medio de ese sufrimiento, quizás, muchas veces por causa de nuestra desobediencia, pero Dios nos va a purificar. Y eso quiere, purificarte, santificarte, que nos parezcamos más a Dios. Y hablando nuevamente de que estos versículos, específicamente el 8 y 9, habla de la misericordia, de su gran abundancia, de su gracia. Vayamos a 1 Corintios 2:9. Que la gracia de Dios excede la imaginación humana, excede nuestros pensamientos, excede lo que nosotros creemos. Que dice de esta manera: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Su gracia rebasa nuestra imaginación, nuestra creencia. Porque es lindo escuchar y es una promesa, y qué bueno que escuchamos que Dios fue a preparar morada para nosotros. Pero ¿entiendes la gracia? ¿Entiendes su perdón? ¿Entiendes sus pensamientos? Porque tú íbamos camino al infierno, porque no los merecíamos. No somos víctimas de lo que hizo Adán y Eva, nosotros somos culpables. Su gracia es muy grande. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, dice Lamentaciones 3 del 22 al 23. Y si decimos que el pueblo de Israel merecía estar ahí, y que en sus pensamientos había el Dios creo que no va a perdonar, o el Dios de ellos es mayor que el nuestro, en nosotros puede existir ese tipo de pensamientos. Quizás el Dios que me predica no es tan bueno porque no me saca de mi problema. Pero el problema es que muchas veces se predica que Dios va a resolver tus problemas. Y yo sé que Dios lo puede hacer porque es un Dios grande. Pero al menos ese no es el objetivo principal y primordial de Dios, sino es santificarte.
sino que entiendas que en medio del dolor y de tu sufrimiento y de tu necesidad, Dios quiere purificarte, y que lo veas y lo entiendas así. No que le estés reclamando, Señor, ¿por qué no me sacas de este problema? ¿Por qué no me das lo que yo te estoy pidiendo? ¿Qué no soy tu hijo? ¿Qué no quieres que yo sea bendecido? Sí, pero la bendición se trata de manera espiritual. Y mira, si Dios te da y Dios te bendice, gloria a Dios. Y si Dios no te da lo que tú quieres, gloria a Dios. Porque te está santificando, y eso es lo que busca en medio del dolor y del sufrimiento. Él nos perfecciona y nos moldea para hacernos ¿a qué? A la imagen de su Hijo. No tiene que ver con el éxito, con el dinero, con las posesiones que podamos tener. Yo sé que nos duele, yo sé que todos pasamos por situaciones en donde quisiéramos ver lo que yo estoy pidiendo, que sea concedido. Pero muchas veces no va a pasar. Porque lo que busca es moldearnos. Dios es un Dios perdonador, un Dios que si tú lo buscas, lo vas a encontrar. Y que si entendemos que sus pensamientos no son los mismos que los nuestros, hablando en el perdonar, en su misericordia y en su gracia, ya entendiste que Él tiene misericordia por tus pecados, por todo lo que hiciste. Porque Israel fue infiel, fue idólatra, y muchas veces nosotros somos eso, infieles, al no orar, al no leer su palabra, al no tener una comunión íntima con Él, al buscarlo solamente cuando tenemos problemas. Y parece, en vez de ser Dios, aquel que es el mago de la lámpara de Aladino y que queremos que resuelva nuestros problemas. Y venimos a Él porque ya me metí en un problema. Señor, ahora ayúdame. Pero antes, Dios es un Dios perdonador. Y si Dios es un Dios perdonador, también entendemos que Él nos quiere hacer a su imagen. Y si nos quiere hacer a su imagen, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar. Y eso es algo que muchas veces no podemos hacer, perdonar a otras personas. Perdonar lo que nos hicieron. Dios perdona tus pecados, ya lo entendiste, gloria a Dios. Pero ¿sabes qué ahora te toca hacer? Volteamos la cara de la moneda. Hoy nos toca perdonar a nosotros. Hoy te toca pedirle perdón en la situación en la que estás. Hoy te toca perdonar a tu hijo que tal vez se fue de la casa. Hoy te toca perdonar a tu familiar que quizás te pidió prestado y nunca te pagó y que tienes resentimiento. Hoy te toca perdonar a tu jefe que te humilló, que te insultó. Ya, suéltalo. Perdona a tu esposo que tuvo una mala decisión, el haber coqueteado tal vez con otra mujer o viceversa. No es un tema fácil, pero necesitas soltarlo. Necesitas dejarlo. Dios te perdona, te toca a ti perdonar. Perdona al amigo que traicionó tu confianza, al familiar que te metió en problemas. Y yo sé que en el pensamiento vendrá, no puedo, exacto. Qué bueno que reconoces que no puedes. Pero eres salvo, tienes al Espíritu Santo. Y Él es quien nos va a hacer pedir perdón. No puedes, es correcto, no puedes. Necesitamos depender de Dios, estar en dependencia del Espíritu Santo. No puedes. Si en tu mente pasa, no, yo no lo voy a perdonar, es tu carne, no queriéndolo perdonar, no queriendo perdonar a tu enemigo. Y qué bueno que dices que no puedes, porque hay
quienes se engañan y dicen, sí, yo lo voy a perdonar, pero en sus fuerzas. Pero en ese momento, en el momento en el que estás escuchando tal vez un mensaje, y después, lo mismo, no, tú no puedes. Es el Espíritu Santo moviéndote. Nosotros somos malos y pecadores. Nosotros, por nuestras propias fuerzas, no podemos hacer nada. Es a través de la ayuda del Consolador, del Paracletos, del Espíritu Santo, a través de su palabra, de creerla y no sentirla. Mateo 18:21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Es decir, siempre. Qué fácil es amar al hermano, pero a tu enemigo. Deja de guardar rencor. Porque dijo un predicador, Dios no es tacaño con su misericordia. Nosotros sí. Pero ¿sabes qué? Somos llamados a reflejar a Cristo. Y si Dios no es tacaño en reflejar su misericordia, ¿por qué nosotros sí? Dios no es tacaño en reflejar su misericordia, su perdón. Nosotros tampoco. Perdonemos a aquellos que nos hicieron daño. Y para ir cerrando, hablaba un poco de Israel, de su estado en el exilio. Y fueron llevados para mostrarles que su desobediencia trae consecuencias. Que todo pensamiento trae consecuencias, sean buenas o sean malas. Que todos tus actos sean buenos o malos, trae consecuencias. Y Dios les quiso demostrar a ellos que Él mismo permitió o los llevó, pero Él mismo los va a traer. Él tiene poder para hacerlos. Para que ellos pusieran sus ojos nuevamente en Él. Y solo en Él. Y entonces, ¿por qué permite Dios los sufrimientos en sus hijos? ¿Por qué permite el sufrimiento en usted? ¿Por qué permite la enfermedad, la falta de economía? Para moldearte, para santificarte, para salvación. El plan de Dios no es que sufras, pero lo permite para ser moldeados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Tal vez hoy estás padeciendo las consecuencias de tu pecado. Tal vez hoy estás exiliado como el pueblo de Israel en esa época, pero hoy tienes la oferta de salvación en tus manos. Deja tu vida pecaminosa, tus pensamientos, deja tus propósitos, deja todo y arrepiéntete. Y síguelo a Él. Y alinea tus pensamientos a los pensamientos de Dios. Yo creo que muchas veces Dios utiliza la enfermedad y la falta de economía para que lo veamos a Él, para que dependamos de Él solamente. Y aquí pudiera venir una pregunta, entonces ¿Dios me quiere sano o enfermo? ¿Estás sano? Dale la gloria por tu sanidad. Pero si estás enfermo, claro, pedimos oración para que seas sanado, si es su voluntad. Pero en medio de tu enfermedad, dale la gloria a Dios. Dios que te quiere sano o enfermo, no lo sé. Dios quiere que seas santo, eso sí lo sé. Dios quiere que seas santificado. Estoy en medio de una economía mala. Dios me quiere ahí, no lo sé, pero sí sé que en medio de esa falta de economía quiere que tú seas santo. Hoy quiere nuestro Señor Jesucristo que si no estás dentro del pueblo de Dios, hoy te arrepientas. Hoy estás escuchando este mensaje de salvación y hoy es el día de salvación. Hoy lo puedes hallar.
Quizás no haya un mañana para ti. Hoy puedes correr a los pies de Cristo, hoy puedes correr a la cruz y decir, Señor, perdóname. Yo quiero ser parte del pueblo, yo quiero poner mi confianza en ti. Ya eres salvo, pero tu vida espiritual no ha crecido. Quizás hay pecados ocultos, quizás hay pecados que no quieres dejar, que no quieres soltar. Quizás hay un cambio superficial y no profundo. Quizás te volteaste y te fuiste en otra dirección, sí, pero no estás amando hacer lo bueno. Que lo que haces sigue siendo para ti. Ya no te emborrachas, ya no haces cosas externas, pero aún sigues en tu ego. Dios quiere salvarnos y santificarnos. Dios quiere que vivamos siendo santificados todos los días. Hoy está la oferta de salvación y hoy podemos correr a Él, mirarlo a Él y decirle, Señor, perdóname, perdóname. Sus pensamientos, su misericordia no es la misma que la nuestra. Él es amplio y grande en perdonar, pero necesitamos también reflejar su misericordia, su amor. Yo quisiera que tal vez si no has perdonado a algún familiar, a algún amigo, hoy puedes hacerlo, hoy puedes escribirle y decirle, ¿sabes qué? Mira, perdóname porque traía rencor contra ti, traía odio quizás contra ti, pero ya no lo quiero tener. Perdóname. Pídele perdón a Dios, pero quizás también al hombre y dile perdón. Perdón porque ya no quiero vivir con esto. Perdón porque hay consecuencias del que yo no te he perdonado. Y yo sé que en algunos casos hay un proceso difícil de perdonar, pero hazlo. Pide perdón a Dios y a los hombres. Porque esto tiene que ver con la vida eterna. Quizás aquí sufrimos, quizás aquí hay problemas, pero todo es para que seamos santificados y para que seamos a la imagen de su Hijo y que vayamos a una vida eterna con Él. Pido que se ponga de pie en esta tarde y llega a una oración ahí en su lugar y le diga, Señor, perdóname. Yo quiero recibir la oferta de salvación. Yo quiero recibir la oferta de santificación, pero sé que tengo que dejar mi vida pecaminosa. Yo sé que tengo que dejar todo aquello que no te agrada a ti. Bendito Dios y Padre Celestial, nos acercamos nuevamente delante de ti, con un corazón contrito y humillado, que tú no desprecias. Bendito Dios, y hoy entendemos que quizás no hemos recibido respuesta a algunas peticiones, pero mi petición a que tú me perdones, yo sé que hoy mismo llegará. Tú abrirás la puerta de los cielos y derramarás bendición. Padre, perdónanos, porque nadie puede decir que no ha cometido pecado, porque te haría mentiroso, y tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cada uno de nosotros quizás tiene una vida exterior que podríamos decir, Él es un hijo de Dios. Quizás yo en estos mismos momentos esté aquí con una mala motivación. Perdóname, Señor. Perdóname porque yo quiero tener hoy un cambio profundo en mi corazón. Yo quiero glorificarte, yo quiero ver en todo momento a Cristo. Yo quiero darle la gloria a Él en todo lo que hago, en lo que digo, en lo que pienso. Y yo sé, Señor, y entiendo que será una lucha porque dice tu palabra, como dice Pablo, que es una carrera, la carrera de la fe, y habrá obstáculos. Pero hoy, Señor, yo quiero
arrepentirme. Yo quiero buscarte. Yo quiero buscar tu perdón. Yo quiero buscar a Cristo, al siervo sufriente, y que Él me lave, que Él me limpie, que Él perdone mis pecados. Te pido por esta amada iglesia que tu palabra haya llegado como espada cortante de dos filos y que saques lo que hay en su corazón, que pidan perdón a ti y a aquellos que también nos han hecho mal, a nuestros enemigos. Bendito Dios, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos llamas en estos momentos al arrepentimiento, a buscarte, y sé que si vamos a ti y corremos a ti, tú eres abundante en perdonar. Gracias. Tus misericordias no las merecemos, pero eres bueno y perdonador. Y todo, Señor, te lo pedimos en el glorioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén. Puestos de pie, seguimos adorando al Señor.